Saludos y bendiciones para todos. Que Dios les bendiga ricamente en el nombre de su glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco una vez más este tiempo de poder compartir la palabra con ustedes. Para los que no me conocen, soy el pastor Teódolo Cañizares Iglesias, que junto a mi esposa Ileana, por la gracia de Dios, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, el estado de la Florida. Y bueno, estamos compartiendo la palabra a través de estos medios, dado que no nos podemos congregar normalmente en el santuario de la iglesia. Estamos, pues, para los que saben y los que no han estado llevando el estudio, estamos llevando un estudio bíblico los viernes y por eso salimos o nos conectamos por estos medios a las 7 p.m. todos los viernes para compartir este estudio que hemos titulado Edificando la Iglesia. Estamos a través del estudio pues compartiendo diferentes verdades fundamentales o verdades doctrinales fundamentales, de las cuales nosotros fundamentamos específicamente en 16 de ellas. Vamos ya por 6 y hoy vamos a la número 7. El viernes pasado compartimos o concluimos después de 2 o 3 viernes en las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la Santa Cena, y el viernes pasado pues concluimos con esa verdad fundamental número 6, que son las ordenanzas del Señor Jesucristo para la iglesia. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, pues nos proponemos compartir con ustedes la doctrina número 7, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y voy a leer en la palabra de Dios antes de comenzar. Y obviamente vamos a orar también para anclar este estudio, como todos los estudios tienen que ser pues fundamentados, anclados en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. Leemos en Juan, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, por favor me puede seguir. Verso 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, y quiero hacer una pausa aquí porque este Juan no es necesariamente Juan el apóstol que escribe el libro de Juan o el Evangelio según San Juan, sino este Juan el Bautista, de quien Juan está hablando aquí bajo inspiración divina. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Esto se refiere a la divinidad de Cristo, a la eternidad de Cristo, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el verso 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una vez más ratifica, por así decirlo, la divinidad del Señor Jesucristo, que es específicamente en lo que creemos nosotros, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Creemos también en la inspiración divina de la palabra de Dios, es decir, creemos que el Espíritu Santo es el autor intelectual de la Biblia, de toda la palabra de Dios, independientemente el libro que sea. La haya escrito Isaías, Jeremías, Juan, Pablo, el que fuera. Fueron entre 39 y 40 hombres escogidos por el Espíritu Santo y dirigidos, inspirados divinamente por el Espíritu Santo para escribir lo que ellos escribieron, registrar esas escrituras y preservarlas hasta hoy y hasta el fin, porque el Señor Jesucristo dijo
que todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, independientemente de quién se levante contra ella. Todas las fuerzas del infierno, toda la sabiduría de los hombres, nadie podrá detener, ni mucho menos destruir la palabra de Dios. Bueno, pues estamos aquí en este pasaje viendo que es el Señor Jesucristo quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Esta doctrina obviamente es un poco, para algunos es un poco controversial. Hay mucha gente que no acepta esto, que no cree en la evidencia pues inicial del bautismo del Espíritu Santo, esa evidencia de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le dé al bautizando, al convertido, al cristiano, que es en ese momento bautizado por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero es innegable, está ahí en la Escritura, es una promesa que está desde el Antiguo Testamento y que Dios cumplió en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo y pues 10 días después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Él instruyó en Hechos 1:8 a sus discípulos, que no solamente a los apóstoles, a los 11 apóstoles, sino a los discípulos. Eran como 120 que quedaron en el aposento alto orando, ayunando y orando, esperando, como le dijo el Señor, la promesa del Padre. Y en ese día, ya registrado ahora en el capítulo 2 de Hechos, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y lo voy a leer para que pues tengamos también estas dos cosas que he mencionado, pues que las escuchen ustedes también por la palabra de Dios. Vamos primero a Hechos capítulo 1 verso 8, donde el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, no tanto los apóstoles como todo el grupo. En 1:8 él dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta gente siguió las instrucciones del Señor, permanecieron ahí tranquilos, bueno, tranquilos en cuanto a esperando a esa promesa, pero no inactivos, estaban ayunando, orando, pero de un mutuo acuerdo, en un lugar, esperando obedientemente, sin moverse de ahí hasta que llegara esa promesa. Quiero, pues, aunque me tome un poco de tiempo, advertir por qué era tan importante esto, por qué es tan importante. Estos eran hombres y mujeres que estaban ya dispuestos a hacer lo que fuera por el Señor Jesucristo. La mayoría de ellos, o casi todos ellos, habían caminado o habían estado expuestos al ministerio del Señor Jesucristo por 3 años. Específicamente los apóstoles, los 11 que quedaron, porque sabemos que Judas traicionó y él cometió inclusive suicidio y etcétera, etcétera. Pero los 11 que quedaron eran hombres que caminaron, que vivieron experiencias personales con el Señor Jesucristo. Y bueno, nada les podía negar la realidad de la divinidad de Cristo y de la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él resucitó, se les apareció varias veces y después tuvo unos 40 días con ellos enseñándoles antes de ascender de nuevo al cielo, a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Esta era gente que estaba dispuesta a salir, a anunciar por todas las ciudades, aldeas, caminos, por donde quiera, esta gran noticia de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor no les permitió moverse hasta que fueran revestidos de poder. ¿Por qué? Porque es imposible servir a Dios en nuestras propias fuerzas, ni tampoco con la mejor de nuestras intenciones. Es imposible. Nuestra fuerza no es lo suficiente para enfrentarse a las fuerzas del diablo, que son las que se oponen a todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, con el servicio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo claramente le dice: ustedes tienen que quedarse aquí hasta que sean investidos de poder, hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo, hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces
estarán dispuestos o serán capaces, mejor dicho, de morir por mí aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en cualquier rincón del mundo, porque eso es literalmente lo que quiere decir y me serán testigos. En ese caso era ser testigo, era estar dispuesto inclusive a morir por el nombre de Cristo. Y eso realmente es lo que sucedió con con los 10 apóstoles. 10 apóstoles sufrieron muerte, violencia por causa de Cristo, y Juan no la pasó muy bien porque inclusive según la tradición lo echaron inclusive en unas grandes calderas de aceite hirviendo, pero por el poder del Espíritu Santo no tuvo efecto sobre él. Eso dice la tradición, no lo podemos probar por la Biblia, pero eso dicen los, pues, los primeros cristianos destacados pues, en la iglesia del primer siglo. El caso es, aquí vemos la importancia de esta doctrina, se la doy por adelantado. Es imposible servir a Dios con la mejor de nuestras intenciones y ni mucho menos en nuestras propias fuerzas. El hombre, la mujer de Dios necesita de la unción, de la iluminación del entendimiento por el Espíritu Santo, de la unción de poder y de la capacitación con que somos capacitados por el Espíritu Santo para poder ser testigos, para poder estar dispuestos inclusive a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto sucede, yo le dije que se los iba a leer, aunque no era parte de esta parte inicial del estudio, pero en Hechos capítulo 2 registra esta experiencia de estos 120 que fueron los primeros que recibieron esta promesa, y luego obviamente esto fue la experiencia normal de la iglesia en el primer siglo y aún en el segundo siglo. Era algo normal para ellos que el individuo que se convertía, fuera hombre o mujer, que confesaba de corazón, se arrepentía de sus pecados, que esa es la verdadera conversión. Cuando hay un genuino arrepentimiento de pecado y hay una verdadera rendición, una completa sumisión bajo el señorío de Cristo, bajo el nombre de Cristo, le recibimos como único Señor y Salvador personal, entonces hay un genuino nacimiento. Y estas personas que nacían de nuevo en Cristo Jesús eran también bautizados, lo buscaban, lo anhelaban, lo pedían, y Dios, pues sobre todas las cosas, estaba dispuesto y deseoso de dar esta bendición a la iglesia, porque esto no es un invento del hombre, esto es un plan y propósito de Dios. Y es imposible glorificar a Dios, repito, es imposible llevar frutos que glorifiquen a Dios sin que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien more en nosotros, sea quien gobierne en nosotros, porque nosotros no producimos fruto. El fruto lo produce en nosotros el Espíritu Santo y nosotros llevamos fruto. Entonces, en Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés pues no es algo que nos inventamos nosotros los cristianos, como alguna gente piensa que esto es de la iglesia pentecostal nada más. No, señor. Esta era una fiesta establecida por Dios para su pueblo Israel desde antes, en el Antiguo Testamento, es decir, desde los tiempos de la ley. Y era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después que se sacrificaba el Cordero Pascual, en el cual se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Egipto tipifica el reino de las tinieblas, el mundo, el faraón tipificaba el diablo, y en este caso nosotros celebramos con gozo porque en ese día exactamente es que Jesús, como el Cordero de Dios, se da en sacrificio. Entonces, ahí eso... Lo que en el Antiguo Testamento se celebraba era algo simbólico, era la sombra de lo que habría de venir, que era en esencia el sacrificio perfecto del Hijo de Dios por nosotros. Entonces, Él nos redime, nos liberta a nosotros de la esclavitud del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y después del sacrificio del Cordero Pascual,
viene 50 días después exactamente, venía esta fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha. Y coincide el bautismo del Espíritu Santo de esos 120 individuos con el nacimiento, por así decir, ya la iglesia, pues, al Jesús morir sobre la cruz, derramar su sangre, lo está haciendo por nosotros, la iglesia. Ahí comienza la dispensación de la gracia. Cuando Él resucita de entre los muertos, comienza la dispensación de la gracia. Termina en esos 3 días, pues el sacrificio del Señor Jesucristo cierra la dispensación o el periodo de la ley y abre el periodo de la gracia, porque por gracia somos salvos, no por obra, sino por la fe en la obra perfecta de Cristo. La justicia de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, ese sacrificio perfecto de Cristo es acreditado a favor nuestro. Entonces, al resucitar el Señor Jesucristo, Él está con los discípulos 40 días. Antes de ascender, ahí lo que leímos en Hechos 1:8, Él les recomienda que esperen. Él no dice cuánto tiempo tenían que esperar. Él sabía, pero no le dice. Ellos esperan 10 días más y son los 50 días a partir del sacrificio del Cordero Pascual. Se celebraba esta fiesta que es algo maravilloso. Coincide con una cosecha de almas, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, en este mismo capítulo, predica a la gente que los están acusando de que están borrachos. Hoy se suelen, mucha gente por ignorancia, otros por lo que sea, burlarse de los pentecostales, de que porque hablamos en lengua, o que si somos fanáticos, que somos locos, e inclusive que es falsa doctrina o lo que sea. Pero en este caso, estos 120 están en el gozo del Señor, han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego, comienzan a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. La gente que estaba ahí, judíos, pero que no hablaban el arameo ni el hebreo, sino que hablaban otras lenguas de la región donde ellos vivían, en Asia Menor, en lo que fuera, en el norte de África, etcétera, etcétera. Comienzan a entender a esta gente en sus propias lenguas, gente que no eran del culto, gente que era del pueblo común, sin letras, hablando en un perfecto griego, hablando persa, hablando el idioma o la lengua que fuera, y se asombran, y algunos decían que estaban borrachos, pero otros vieron algo más allá. Y ahí Pedro, tomado por el poder del Espíritu Santo, predica con unción, con poder, y se convierte en aproximadamente 3,000 y pico de personas. Entonces, coincide esta primera cosecha de las almas, cosecha de almas, con la fiesta de las cosechas o el día de Pentecostés. Y de ahí es que viene lo que conocemos como esta fe o este movimiento dentro de la iglesia evangélica pentecostal. Y por eso nos llamamos pentecostales, porque creemos que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, no era solamente para este grupo de gente del primer siglo, sino que es una promesa, como dice la Escritura en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, que era para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y es Jesús quien abre el camino para esta bendición. Entonces, voy a terminar de leer para ir por lo menos un poquito en los minutos que queden a esta parte inicial de lo que estamos hablando, pues del bautismo en el Espíritu Santo. Esto es como a modo de introductorio, como usted le llame, y la semana que viene continuaremos hasta que terminemos. He dicho en varias ocasiones que nunca tengo yo prisa por terminar un estudio bíblico, ni por estar correteando en un pasaje bíblico. He aprendido, y creo que no esté muy equivocado, que la Biblia no se puede corretear con ella. Hay que tomarse el tiempo necesario y pues alimentarnos de la palabra de Dios hasta lo más que el Espíritu Santo nos permita, y tratarla con reverencia, porque esto no es una tarea de hacer pues piezas en una fábrica, a ver quién hace más piezas o por el estilo. Esto es un asunto que es para edificación de nuestras vidas, para la edificación espiritual de cada uno de nosotros, y es muy serio y no se puede tomar a la ligera. Entonces, Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego también es tipo del Espíritu Santo. Hago un paréntesis rápido al fuego, y el viento también lo es. El fuego, pues sabemos que purifica, limpia, pues esteriliza todo lo que se expone al fuego, mata toda la bacteria, microbios, todo lo que usted se imagine. Y el fuego del Espíritu Santo nos purifica a nosotros también de nuestros pecados, nos santifica, nos limpia, nos redarguye. El fuego también nos calienta, nos hace sentir confortable. El incienso era imposible hacerlo elevar el olor fragante del incienso en el incenciario hacia Dios en ese ritual del tabernáculo y del templo del Antiguo Testamento. Había que exponerlo al fuego. Es decir, Dios no acepta un corazón frío ni tibio, sino un corazón ardiente en el fuego de la fe y de la gratitud y del amor por todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces el fuego también es luz y el Espíritu Santo es luz, es quien nos ilumina. Entonces, por eso el fuego es uno de los varios tipos del Espíritu Santo: el aceite, el fuego, la paloma, el viento, el agua, etcétera, etcétera, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Está más claro que la luz del mediodía. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es muy importante. Hay quien se inventa lenguas, pero no se trata de inventarse esto. Esto lo da el Espíritu según a él le place y según él quiere. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y por ahí sigue. El caso es que algunos argumentan que esto fue exclusivamente para esa fecha porque hablaron en lenguas humanas, y es cierto. Pero también en Corintios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla y nos dice claramente que el Espíritu Santo puede dar lenguas humanas como lenguas angelicales, lenguas espirituales, y que el que habla en lenguas, según les da el Espíritu, si no tiene interpretación, eso lo veremos luego porque no nos alcanza hoy el tiempo, su espíritu habla directamente con Dios. Es algo, diríamos, como en clave, que el diablo y los demonios no entienden. Por eso es tan importante esto. Pero en fin, vamos entonces a la introducción a esta parte. Y vemos en el primer pasaje que leímos, en Juan capítulo 29, en Juan capítulo 1, verso 29 al 34, vimos claramente que Juan el Bautista viene dando testimonio que recibió por revelación divina que aquel a quien él viera, o sobre quien él viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanecer sobre él, sería el que habría de bautizar la iglesia con Espíritu Santo y fuego. Y cierra esa parte diciendo en el verso 34 que ese es el Hijo de Dios, obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, preguntamos, tiene el Señor Jesucristo la exclusividad de ser quien bautiza con Espíritu Santo y fuego? Bueno, pues muy sencillo, porque fue el Señor Jesucristo y no otra persona quien abre el camino, por así decir, para que fuera posible esa promesa. Todas las promesas que hay para nosotros los cristianos, todas, sean espirituales, sean materiales, sean las que sean, toda promesa depende del Señor Jesucristo. Toda promesa es en Él y por medio de Él.
Todas son garantizadas gracias al Señor Jesucristo. Y esta es la promesa quizás más importante que existe para nosotros después de la vida eterna, obviamente. Uno nace en Cristo y ya está salvo. Reciba el bautismo del Espíritu Santo o no, ya la persona es salva. Quiero aclarar eso. Y reciba el Espíritu Santo o no, es decir, el bautismo del Espíritu Santo o no, ya el Espíritu Santo hace morada en el nuevo, en la persona nacida de nuevo. Esto es algo adicional, algo más que Dios quiere darnos a todos. Entonces, no quiero que nadie se aflija por eso, es decir, ni se confunda. Voy a aclarar esto un poquito más inclusive. Es imposible nacer de nuevo sin la intervención del Espíritu Santo de Dios. Nadie jamás ha buscado a Dios por sí mismo. Ni un solo hombre, ni una sola mujer en la historia ha buscado a Dios. Desde el primero, cuando la primera pareja en el huerto del Edén pecó, su primera reacción fue huir, esconderse de Dios. Y es Dios quien sale en ese lugar, en ese escenario del libro de Génesis, a buscarle a ellos. E inclusive los llama y les pregunta que qué habían hecho. No con el propósito de obtener información, porque Dios no necesita información ninguna, sino para hacerles ver lo que habían hecho, para que ellos tomaran conciencia del grave error horroroso que habían cometido. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero ahora aquí estamos hablando que es imposible nacer de nuevo sin la intervención del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien se encarga de atraernos a nosotros con, diríamos, con cuerdas de amor hacia el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien trabaja en el inconverso, en mí, cuando yo no conocía a Cristo. Fue el Espíritu Santo, en usted, en el que sea. Es el Espíritu Santo quien nos comienza, usando a una persona, obviamente, usando inclusive experiencias de la vida, comienza a hacernos ver que hay algo más que necesitamos y que nosotros en algo estamos mal. Es Él quien, según las Escrituras, nos convence a nosotros de pecado. Él es el que nos hace entender nuestra condición, nuestra bancarrota espiritual. Es el Espíritu Santo quien por fin nos hace entender por medio de la predicación, por medio del testimonio de alguien que se acerca a nosotros y nos habla, que cumple con su deber de darnos por gracia lo que por gracia recibieron. Y en este caso nosotros, los que estamos salvos ahora, por gracia tenemos que darle a otro lo que por gracia recibimos. Entonces tenemos que hablarle a alguien de Cristo, tenemos que decir que Jesucristo vino aquí porque nos ama, no a elogiarnos, no a felicitarnos porque andábamos tan bien. Por el contrario, el Señor Jesucristo vino porque nosotros estábamos, como dicen los hermanos mexicanos, chuecos y desconchuflados, tan lejos de Dios como está el oriente del occidente, y tan en tinieblas como en un pozo ciego. Es decir, estábamos listos, camino de cabeza al infierno. Jesús vino para salvarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, que es una muerte eterna, es decir, es una separación eterna de Dios en el tormento del infierno. Entonces, nadie se salva si no es por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace entender ese mensaje de salvación. Como dice Pablo, la predicación, es decir, lo que tienen la predicación del Evangelio por locura, por fanatismo, por necedad, por flojera, por lo que sea. Pero esa es la locura que escogió Dios para salvarnos. Y es el Espíritu Santo quien nos hace entender ese mensaje. Es el Espíritu Santo quien nos hace entender que nuestra única vía de escape, que la única solución a nuestros problemas, el único que nos puede salvar, el único que nos puede limpiar con su sangre preciosa, el único que nos puede reconciliar con Dios, el único que nos puede dar vida eterna desde ahora y para siempre, es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía que es imposible, pues, servir a Cristo sin el Espíritu Santo. Es imposible salvarse. Y decía que en el momento que la persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador personal, en ese instante, el mismo Espíritu que lo ha traído con cuerdas de amor, el mismo Espíritu que le ha hecho ver su condición pecaminosa y su condición absolutamente caótica,
que está perdido y que no tiene ninguna solución excepto que se humille y que se corra a los pies de Cristo. Ese mismo Espíritu Santo que nos lleva a confesar a Jesús como único Señor y Salvador personal, porque según también las Escrituras, allá en Corintios, capítulo 14, 1 Corintios, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Esto es lo maravilloso del Espíritu Santo y lo indispensable. Él es el que sostiene la vida espiritual. Sin Él morimos. Entonces, el Espíritu Santo, en el instante que usted y yo confesamos a Jesús como Señor y Salvador personal, Él viene a hacer morada en nosotros. Y hace morada en nosotros para comenzar un ministerio maravilloso interno de regeneración, de santificación y de purificación, de limpieza, de guiarnos, de guardarnos de tanta cosa que ni siquiera nos imaginamos mientras estemos aquí abajo. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento, pero esto del bautismo del Espíritu Santo es algo más todavía que Dios quiere darnos en este caso. Y pues, ¿quién tiene la exclusiva? Pues la exclusiva del bautismo del Espíritu Santo, como decía, la tiene el Señor Jesucristo, porque es Él quien dio su vida por nosotros. Es Él el único capaz de satisfacer todas las demandas de la corte celestial por medio del sacrificio perfecto de Cristo, de su sangre preciosa que derramó por usted y por mí. Es que, y obviamente de la muerte, y no solamente de la muerte, porque no lo podemos dejar muerto, ni colgado de la cruz, ni tampoco en el sepulcro. El Señor Jesucristo resucita al tercer día precisamente. Esta es una de las pruebas de que, en primer lugar, nunca pecó. Porque si hubiese pecado, la muerte hubiese tenido derecho legal sobre él y lo retiene en la tumba para siempre. Pero por cuanto Jesús nunca pecó, la muerte no lo puede retener en su calabozo, que es la tumba. Número uno. Número dos, el Señor resucita como prueba irrevocable de que Dios Padre aceptó su sacrificio perfecto por usted y por mí. Entonces, es Jesús el que hace posible que el Padre envíe el Espíritu Santo a la iglesia para bautizarla y para capacitarla. El Espíritu Santo no es solamente para hablar lenguas. Eso es otro error grave que tienen muchos hermanos nuestros pentecostales que creen que el bautismo del Espíritu Santo es para el día de servicio en la iglesia, correr, brincar y hablar lenguas. No, eso es maravilloso siempre y cuando se haga en el orden que se debe hacer. Es algo maravilloso, disfrutamos, es parte del paquete, pero el bautismo del Espíritu Santo es para servir al Señor Jesucristo, equipados con los dones, talentos, habilidades y sobre todo con una disposición a ser gobernado por el Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 5, 18 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que más bien seamos llenos, que busquemos la llenura constante, porque el verbo, el tiempo del verbo en ese texto específico está en el presente continuo, lo que quiere decir que necesitamos continuamente buscar esa intimidad con el Espíritu Santo, es decir, ser gobernado por el Espíritu Santo. Eso es. Cuando usted hierve todo esto, diríamos, en una olla y deja el consomé, deja la esencia, el extracto de toda esta sopa, la esencia de todo esto es una vida gobernada por el Espíritu Santo, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida sometida bajo el señorío del Espíritu Santo. Entonces, hable toda la lengua que usted quiere, pero si usted no es obediente al Espíritu Santo, si usted no vive la palabra de Dios, usted hablará lenguas como un tocorolo o lo que sea, pero no engaña a nadie, ni a usted mismo se puede engañar, porque usted sabe lo que está haciendo. Por eso digo que esto es mucho más que hablar lengua, es mucho más que danzar en el Espíritu, es mucho más que corretear. Esto es vivir una vida sometida, gobernada por el Espíritu Santo, para entonces poder servir al Señor Jesucristo como Él se merece. En fin, el Señor Jesucristo tiene la exclusividad de bautizarnos con el Espíritu Santo porque Él es el que abre el camino.
Dios Padre no iba a dar la promesa del Espíritu Santo a gente que no haya sido lavada y redimida por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cómo va Él a bautizar a inconversos? ¿O cómo va a Él a bautizar a gente que no sabe ni qué es lo que está recibiendo? Entonces Jesús, el Señor, abre el camino y por eso Él tiene la exclusividad. Él, cada vez que una persona es bautizada en el Espíritu Santo y fuego, no la bautiza el... Hay gente que están esperando que llegue el evangelista carismático porque ese es el que sana y el que bautiza. Pero yo le digo a usted que el bautismo del Espíritu Santo no lo da el evangelista, ni el pastor de la iglesia, ni el hermano o la hermana más espiritual de la iglesia. Ellos serán instrumentos del Espíritu, serán instrumentos de Dios, pero quien bautiza al individuo en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Él es quien da ese bautismo porque Él es quien abrió el camino. Yo voy a leer dos par de pasajes con los 2 minutos que me quedan y tendremos que cerrar aquí para continuar el viernes que viene. No me gusta tomarle más tiempo del que debo a usted y le agradezco muchísimo su paciencia y su gentileza de conectarse con nosotros en esta hora. Quiero leerles en Colosenses capítulo 2, en cuanto, es decir, tomando en cuenta que digo que el Señor Jesucristo es quien ha hecho todo por nosotros y quien abrió el camino para que fuera posible esta bendición tan grande, que es lo más grande que usted pueda recibir después de salvación y vida eterna en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Es más importante que todo el petróleo, que ser dueño de todo el petróleo de Arabia, de todos los diamantes de África del Sur y de todo el oro de Perú, Bolivia y Colombia puestos juntos. Entonces, segundo de Colosenses, el segundo capítulo de Colosenses, versos 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, ahí está, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, es decir, los principados satánicos, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos hablando, ese es el sistema esclavista del reino de las tinieblas, del cual nosotros éramos prisioneros, éramos esclavos. En Juan 14, como les prometí, un par de pasajes y terminamos. Juan 14, estamos hablando ahora de por qué el Señor Jesucristo es quien abre el camino para que nosotros, o tiene la exclusividad de bautizarnos en el Espíritu Santo. Juan 14, verso 6, dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí viene. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Una referencia clara y directa al Espíritu Santo, porque este es otro de los nombres por los cuales es identificado el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. El Paracletos, el Avocatus, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la misma persona. Es la misma persona. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí ratifica
en el verso 17, el Espíritu de verdad, ese es otro nombre del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, es lo que acabo de decir. Dios no podía bautizar a la gente que no hubiese sido ya redimida por la sangre de Cristo. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, por medio de la persona del Espíritu Santo. Ok, pues bueno, hoy hemos llegado hasta aquí. Yo sé que este es un tema sumamente amplio. Vamos a estar un poco de tiempo en esta doctrina fundamental y lo haremos sin correderas y espero en Dios que usted sea edificado de la misma manera que cada uno de nosotros es edificado siempre que compartamos la palabra de Dios. Le pido al Señor de todo corazón que usted y su familia sean guardados en el hueco de la mano de Dios y sean bendecidos y sean iluminados por el Espíritu Santo y gusten de la palabra de Dios y se despierte en cada uno de ustedes el anhelo sincero de conocer a Cristo y de conocer su palabra. Y como niños recién nacidos, deseen ustedes ardientemente la leche no adulterada de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Que Dios le bendiga y le guarde.